Hola a todos y todas, agradezco la oportunidad de poder estar en este espacio seguro de diálogo, donde todas y todos podemos compartir de nuestras experiencias y saberes como creyentes. En estos días de encuentro en el foro Stot Bediaco 2024, hemos ido de lo general a lo particular en cuanto a la misión transformadora de Dios en el aquí y en el ahora. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes acerca de respuestas contemporáneas a los retos misionológicos en un caso de estudio sobre la población migrante y la experiencia que he tenido acompañando especialmente a mujeres migrantes sobrevivientes de violencia y tráfico humano. Nuestro mundo está enfrentando grandes cambios a pasos agigantados y la comunidad de creyentes no puede quedarse atrás. Necesitamos poner al día el caminar de la iglesia con el caminar del mundo moderno, repensar otras formas de vivir el cristianismo, para poder vivir una fe renovada que en verdad se encarne en las vidas de las personas. Para esto es necesario entender y atender las problemáticas a las que nos enfrentamos. Una de ellas es la movilidad humana, la cual representa uno de los mayores retos para nuestra sociedad actual. Sobran textos bíblicos para darnos cuenta que en el corazón de Dios está también la justicia migratoria, como un imperativo constante en la misión de la iglesia, en su llamado a ser una comunidad samaritana que ayuda a quien ha caído en desgracia. Nuestro planeta hoy existen más de 232 millones de personas migrantes. Esta es una gran cifra que podría fácilmente configurarse como el quinto país más poblado de nuestro mundo. De este gran total de personas que han decidido salir de sus lugares de origen, más de 65 millones de personas se han visto forzadas a abandonar su hogar por un conflicto armado, por violencia generalizada o por un desastre natural. Los escenarios sociales que provocan la migración son variados, desde la migración por reunificación familiar hasta los desplazados por motivos bélicos. Si bien es cierto, Europa sigue siendo el continente con mayor cantidad de recepción de migrantes, Estados Unidos es la ruta que recorre Centroamérica y México. Es el mayor territorio y país receptor de migrantes en el mundo. En este contexto, uno de los mayores flujos migratorios se configura hoy hacia los Estados Unidos, representando una gran travesía para quienes han tomado la decisión de dejarlo todo por una tierra prometida donde fluya justicia y oportunidades. Este recorrido esconde muchas dificultades y hasta la muerte de quienes deciden hacerlo. Son bastantes los peligros al atravesar México. Muchos migrantes no lo saben. Otros prefieren tomar ese riesgo antes de seguir sumidos en la pobreza, desigualdad y violencia que viven día a día en sus comunidades centroamericanas. El crimen organizado, la inseguridad producto de la descomposición del tejido social y la crisis económica han llevado a miles de personas a huir de sus países. El deterioro de las condiciones de vida en estos países centroamericanos han llevado a que continuamente existan flujos de personas atravesando México, aumentando cada año las solicitudes de asilo y el peregrinaje de hombres, mujeres y niños que buscan un lugar mejor donde vivir. La violencia en México ha perdurado durante la última década y se ha visto reflejada de una manera estructural, normalizando la desigualdad y las injusticias sociales que se viven en el país. Esta situación hace que los migrantes sean personas muy vulnerables dentro del territorio mexicano y siempre están expuestos a situaciones de riesgo, donde corren peligro sus vidas e integridad física. Son muchos los antecedentes y testimonios que certifican lo frecuente que son las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, producto de la violencia estructural que se vive en México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó junto a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
un pronunciamiento donde insta a construir compromisos regionales para atender y proteger a las personas migrantes y refugiadas. La gravedad de las violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante es contundente. No obstante, no se han logrado consolidar los ejes normativos, pragmáticos y estratégicos que permitan de esta emergencia humanitaria desde una visión integral con un enfoque diferencial y de derechos humanos. Los flujos migratorios que pasan por México en dirección a los Estados Unidos están caracterizados por cuerpos de mujeres. La industria del entretenimiento estadounidense demanda migrantes indocumentadas porque trabajan más horas, reciben salarios más bajos y son preferidas por los clientes porque son más dóciles que las autóctonas. Los mismos autores informan que de igual modo que hay la demanda y la comercialización de cuerpo de mujeres centroamericanas, hay también el proceso de deportación de aquellas que son rechazadas por embarazo, edad mayor o que son valoradas como problemáticas. En las últimas décadas se ha incrementado el número de mujeres que abandonan sus hogares para buscar mejores oportunidades de subsistencia. Estos movimientos migratorios, guiados por la sospecha de género, se conducen con el siguiente cuestionamiento. ¿Acaso importan estos cuerpos? Es importante que se haga la pregunta porque los cuerpos de mujeres migrantes son objeto de consumo antes de salir de sus países, durante el trayecto y en sus destinos. Sus cuerpos son objetivizados porque quienes los manipulan, sea cual sea la razón, están enfocados solamente en las cuantiosas sumas de dinero que ganan. Durante el viaje, las mujeres deciden migrar y estas están expuestas a riesgos y obstáculos específicos ligados a su condición de cuerpo sexuado en femenino, que las sitúa en una posición especialmente frágil y las hace víctimas, como ya se ha visto anteriormente, de abusos, robos, violaciones y explotación sexual. En este escenario, las mujeres se transforman en las más vulnerables dentro de los grupos oprimidos que viajan. Se estima que 8 de cada 10 mujeres migrantes centroamericanas son violadas en su trayecto por el territorio mexicano. Son cuerpos de una población empobrecida, de vidas precarizadas. La vida de estas mujeres es como si no fuera vida, pero a pesar de todas las circunstancias adversas, ellas resisten, siguen caminando, siguen sobreviviendo. Pero cómo viven no se califica como vida. En la reflexión de Judith Butler, ella afirma, si ciertas vidas no se califican como vidas o desde el principio no son concebibles como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, tales vidas nunca se considerarán vidas ni perdidas en el sentido pleno de ambas palabras. Por esto, reflexionar acerca de las diversas formas de discriminación y explotación obliga a buscar los sentidos y los efectos de la inmigración por la cual mujeres, niños y niñas transitan. En el tránsito migratorio y en los lugares de destino, las mujeres y las niñas se enfrentan a diversas desigualdades que limitan su protección y el ejercicio de sus derechos. Ellas están en una situación más desfavorecida que niños y adolescentes, y sobre todo que hombres, dado que enfrentan múltiples barreras, obstáculos, discriminaciones, transacciones de sus cuerpos, tanto por ser mujeres como por ser extranjeras. El tráfico de mujeres es mucho más profundo que solo leyes, geopolítica y esfuerzos internacionales. El negocio de la trata de mujeres migrantes para fines de explotación sexual es realmente jugoso y cuantioso para hombres ricos, poderosos, y aquellos que se benefician son los que tienen el poder económico para pagar por los servicios sexuales de estas mujeres. Aunque la ganancia económica no es para ellas, sino para sus tratantes y proxenetas.
Gabriela Ruiz, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en la conferencia La trata de personas, esclavitud contemporánea, señala lo siguiente. Hoy, la trata de personas es considerada el tercer negocio ilícito más fructífero del mundo, solo superado por el tráfico de drogas y de armas. Cada año genera ganancias que van de los 32,000 a los 36,000 millones de dólares. Esto significa que anualmente entre 1 millón a 2 millones de mujeres, hombres, niñas y niños son traficados para fines de explotación. Y los traficantes ganan entre 4,000 y 50,000 dólares por persona, dependiendo del lugar de origen y destino de la víctima. Desgraciadamente, México es un país de origen, tránsito y destino de mujeres tratadas. Se estima que 1 millón de personas cada año se suman a las estadísticas de este delito. En nuestro país, el crimen organizado es el que mayormente controla este negocio. Los cárteles del narcotráfico han diversificado su mercado con ganancias grotescas. Los cárteles mexicanos de la droga en México son uno de los principales explotadores de la trata sexual y trabajo de esclavitud, creando una ganancia de 10 millones de dólares anuales entre 2012 y 2015, según datos aportados por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe. Aparte de concientizar sobre el carácter precario de la vida y del destino de las que migran, ¿cómo hacer para que esta concientización se confronte con una oposición ética y política hacia estos cuerpos? Como iglesias y sociedad civil, ¿responderemos ante los desoladores panoramas que están viviendo los migrantes y las migrantes? Necesitamos voltear nuestra mirada hacia ellos, capacitarnos para atender sus necesidades básicas y brindarles espacios de acogida sanadores. Las instituciones que se han propuesto como misión contribuir para disminuir la precariedad que experimentan se encuentran en una situación de desborde. Por eso es urgente generar un puente humanitario donde iglesias y organizaciones de la sociedad civil trabajen juntos para atender a la comunidad migrante y proporcionar espacios de empoderamiento y dignidad. Hay millones de historias de dolor, sufrimiento y marginación. Cada historia, cada nombre es importante. Cada mujer migrante que es abusada, traficada, secuestrada y matada vale. Y tenemos mucho por hacer. Sabemos que el problema de movilidad humana a nivel mundial es tremendamente grande y complejo. Pero necesitamos involucrarnos y cargar con la realidad como Cristo lo hizo. Es oportuno ofrecer una visión de la migración humana como fenómeno social. Entender el fenómeno migratorio y sus causas ayuda a mirar a los migrantes como personas, en su precariedad, pero reconocidos con afecto y dignidad. Emprender en su favor acciones sociales y políticas públicas que reconozcan su dignidad es una labor prioritaria para nosotros. Esta realidad reclama con urgencia cambios radicales, medidas que resulten eficientes, así como la sensibilización de las iglesias cristianas con acciones oportunas de solidaridad, de la práctica del amor ágape sin medida y no solamente para responder a fondos económicos donados por agencias internacionales. El fundamento de la práctica del cristianismo liberador es la defensa de las vidas basadas en la vida en abundancia prometida por Cristo en Juan 10:10 y de la renovación de su mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22 del 36 al 40. Por esta razón estamos llamados a reconocer el llamado de Dios a su pueblo para actuar con misericordia hacia el forastero, acogerles el llamado que Yahvé le hace a su pueblo a través de varios pasajes en el Antiguo Testamento.
apelando a la historia del pueblo judío como pueblo peregrino en busca de una tierra mejor. Yahvé les exhorta diciendo: no maltratarás ni oprimirás a los extranjeros, ya que también ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. Éxodo 22:20. Es así como a lo largo de diferentes libros del Antiguo Testamento hay una preocupación constante de Dios por los oprimidos, en los cuales está la figura del migrante o del extranjero. Practiquen la justicia y hagan el bien. Libren de la mano del opresor al que fue despojado. No maltraten al forastero, ni al huérfano ni a la viuda. Jeremías 22:3. Hoy más que nunca es importante traer a la práctica el mandato bíblico de Dios para asistir a los extranjeros que atraviesan nuestros países. Hay muchas formas en las cuales la Iglesia puede estar involucrada de forma directa o indirecta en el trabajo para poder asistir a los hombres, mujeres y niñas que deciden emigrar y hacia un lugar mucho mejor y seguro para vivir. Durante estos últimos años, las iglesias han desarrollado pastorales migrantes que van en apoyo a los extranjeros que caminan hacia la frontera norte de México. Son muchas las organizaciones basadas en la fe que han puesto su mirada en los migrantes y sus necesidades mientras pasan por nuestras ciudades. Como nos menciona Alberto Ares, los inmigrantes ofrecen una invitación a recordar la esencia de la identidad cristiana como peregrinos en este mundo. De alguna manera nos recuerda que caminar y no solo establecerse es un elemento central para el cristiano. Es en nuestro corazón donde debe nacer la misericordia hacia quienes se encuentran en medio de una tierra ajena, buscando la tranquilidad de un lugar que les brinde justicia y seguridad. Estas historias se multiplican por cientos y miles y nos deben hacer reflexionar sobre el papel que debemos jugar como cristianos involucrados en el sufrimiento humano. En el libro de los Proverbios del Antiguo Testamento dice así: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Proverbios 31:8. A continuación quisiera compartir con ustedes cómo nuestra iglesia abrazó ese llamado de caminar con los que caminan y de recibirles con hospitalidad desmedida y amor radical. En octubre de 2018, cuando el fenómeno de las caravanas de migrantes apareció por primera vez, nos vimos en la necesidad de ayudar de alguna manera a los hombres, mujeres y niños que llegaron a la Ciudad de México. Como comunidad cristiana nos propusimos asistir a madres que viajaban con niños menores de 2 años. Nuestro trabajo consistió en preparar 100 mochilas equipadas con alimentos, medicinas, pañales y artículos para el cuidado del bebé. Y durante el tiempo que pasamos con estas madres pudimos conocer sus historias y sueños de encontrar un lugar mejor para vivir. Y así nació el deseo de ayudar a las personas migrantes que transitan por México. Nos involucramos con algunos albergues para migrantes, administrados por organizaciones católicas, donde pudimos servir de diversas formas, desde el acompañamiento pastoral hasta la orientación legal. Formamos un grupo de voluntarios capacitados en diversas áreas. 5 de ellos tomaron un curso sobre ley migratoria de los Estados Unidos. Otros han estado aprendiendo sobre cuidado pastoral y acompañamiento a sobrevivientes de abuso. Iniciamos una organización sin fines de lucro llamada Esperanza Migrante y tomamos el caso de 4 migrantes sordos, 3 hombres y una mujer que habían sido traficados desde Guatemala a México por una red de tráfico de personas. Al llegar a México fueron forzados a trabajar en una falsa organización de sordos donde pedían dinero todo el día. No los alimentaban, los maltrataban, los mantenían encerrados en una casa de seguridad. Fueron torturados, abusados sexualmente, muertos de hambre. Fueron también testigos de un asesinato, drogados, alcoholizados, hasta perder la conciencia. Sufrieron mucho nuestros hermanos y hermanas.
Y después de unos meses en estas condiciones, fueron rescatados por la policía y llevados a un albergue para migrantes con el que hemos podido colaborar durante varios años. Hacemos acompañamiento pastoral en este lugar, pero también legal. Y cuando conocimos a los migrantes sordos, comenzamos a explorar la posibilidad de conseguir asilo en los Estados Unidos. Ellos estaban en gran peligro de permanecer en México o regresar a su país, porque la red de tráfico que les había llevado no había sido capturada por la policía y sus familiares ya habían recibido amenazas de muerte. Así que nuestros hermanos y hermanas migrantes pasaron un mes en la frontera antes de poder cruzar. Una vez que lo pudieron hacer, en El Paso, Texas, hubo una organización que se hizo cargo de ellos por un par de semanas. Luego se trasladaron a Dallas, Texas, donde un generoso amigo cristiano los cuidó durante 3 semanas. Y ahora, después de 2 años de estar acompañándolos, han logrado obtener un refugio en los Estados Unidos. Ahí han recibido mucha atención integral, han sido acompañados durante 1 año y medio en sus procesos de sanidad, en sus procesos legales. Ha sido una gran bendición. Finalmente, después de todo este tiempo, han podido reinsertarse en la sociedad, aprender lengua de señas, pero todo esto ha podido llevarse a cabo gracias a la labor de muchas personas, gracias a la oración de muchas personas también. Después de tanto dolor y sufrimiento, han podido descansar, sanar y soñar con una vida mejor. Hemos simplemente podido tener éxito porque hemos trabajado en colaboración, como una red. Hemos sido un puente humanitario. Tanto la sociedad civil como las organizaciones, como las iglesias. Cada persona fue importante, cada persona se preocupó y amó a nuestros hermanos y hermanas migrantes de Guatemala. El amor en acción es en colectivo. Las personas en movilidad no somos ilegales y tampoco delincuentes. Muchas gracias.